y hoy hablamos de Los escorpiones de Sara Marquinero. Bueno, pues el libro comienza en Madrid en el año 2017 con la protagonista Sara, que está comiéndose la cabeza a tope de escándalo porque Javier, un chico que había conocido por redes, o sea, por Tinder, vamos, y con el que había hablado pues casi a diario durante 2 meses y con el que por fin había quedado para conocerse, pues no solamente no había acudido a la cita, sino que tampoco se había puesto en contacto con ella después. Total, que habían quedado el miércoles, hoy es viernes y absolutamente nada. Y la ansiedad se la está comiendo. Y las preguntas, bueno, se agolpan en su cabeza una detrás de otra. ¿Le habrá pasado algo? ¿Está evitando? ¿Me está enfadado? ¿Esto se va a terminar así? ¿Qué ha pasado? ¿No le gustó? Bueno, en fin, una comida de cabeza tremenda. El miércoles ella, cuando quedaron, pues estuvo esperándole 2 horas, pero en ese momento no se le ocurrió enviarle un mensaje diciéndole, chico, ¿dónde estás? Que no vienes, que no apareces, ¿no? Pues no se le ocurrió. Y ahora, claro, ahora ya no sabe qué hacer, si escribirle y decirle que a ella también se le olvidó la cita o si escribirle y pedirle explicaciones. Y bueno, pues entonces, ¿qué se pone a hacer? Pues releer obsesivamente todas sus conversaciones de Tinder, darle vueltas a la cabeza a todo lo dicho, lo escrito, lo respondido, desde que se conocieron, pues hasta el mismísimo día de hoy. Y en esas estaba en la aplicación cuando de repente le ve conectado. Pero claro, no escribe, está un ratito ahí y no escribe, entonces ella sale de la aplicación a toda prisa y le llama. ¿Y quién le contesta? Pues una voz de mujer. Y entonces ella ya se imagina pues que es o su mujer o su novia o lo que sea, y que ha leído todos los mensajes de Tinder y que bueno, ahora menudo follón. Y ella le dice pues que es amiga de Javier y ella le contesta, el entierro es mañana a las 5 porque Javier había muerto. Bueno, pues en ese momento está en casa con su compañera de piso Alba, que claro, Alba piensa, en fin, o sea, no le ha contado mucho ni le ha contado el desenlace de la historia con Javier porque Alba no entiende nada, o sea, no entendía por qué no habían quedado antes y vivían en la misma ciudad y hablaban todos los días. Ella siempre pensaba que algo raro había ahí, ¿sabes? Que no le parecía absolutamente normal para nada, pero bueno, pues para Sara era cómodo, porque, bueno, pues era muy guay, pero ahora ya le obligan a replantearse un poco todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, porque ella empieza a pensar, pues bueno, pues basta ya de encerrarme, basta ya de huir, basta de hablar con desconocidos por Tinder sin atreverme a quedar, esto lo tengo que cambiar y tal. Y se va a la cama tomándose un Orfidal de más, porque normalmente ya sin Orfidal no puede dormir, o sea que imagínate con las noticias de hoy, pues ya doble ración. Y bueno, pues se levanta al día siguiente, Sara, que está con una ansiedad absoluta, pero se va al sepelio y allí descubre pues, a Chelo, que es la novia de Javier. Bueno, pues al parecer tenían problemas últimamente. Ella trabajaba en el Corte Inglés y bueno, pues han ido un montón de compañeros pues a estar con ella en ese momento. Javier se había tirado por la ventana y al parecer dicen todos que lo había dejado todo bien atado, aunque Sara piensa que no, porque dice, si la semana pasada a mí me estaba contando que es que había descubierto algo flipante y además justo se había citado con ella el miércoles, ella no entendía esto, ¿no? Pero bueno, claro, es que pues ella creía que era un solitario como demasiado elitista para relacionarse y luego, pues fíjate, tenía novia, tenía no sé qué, y justamente en el entierro 174 personas, ni una más ni una menos. Bueno, pues en fin. Como está allí con la gente y no puede aguantar casi la situación, pues se tiene que meter otro orfidal debajo de la lengua para aguantar un poquito la situación. Y justo en ese momento, cuando ya se está yendo, porque claro, en la tumba, de repente ella ve que le dejan varias cosas a él, o sea, le dejan una agenda, le dejan una Game Boy, más cosillas. Entonces ella, así, cuando la gente está despistada, coge la agenda y se la agarra y se va con ella. Y en ese momento la llama Diego, que es un compañero de clase, porque quiere pasarse con ella a fumar un poco de María y tal y cual. Bueno, total, que se pasa, le cuenta que le han seleccionado su cortometraje. El tío, claro, el Diego está súper feliz, le han seleccionado el cortometraje para un festival regional y está más contento que unas castañuelas. Ella, claro, imagínate cómo está, o sea, ella está fatal, pero bueno, pues no puede. Entonces, claro, le cuenta un poquito lo que ha sucedido con Javier y entonces pues Diego intenta como distraerla y no profundizar y un poquito la aconseja que se vaya a casa de su madre el fin de dice, pues vete a casa de tu madre porque si vas a estar aquí, pero bueno, ella piensa que no, que esa es una idea nefasta. Y bueno, pues al final Diego se va, ella se queda con Alba en la casa y bueno, pues empiezan a correr los días, pues casi sin comer, sin ir a clase, dándole mil vueltas a las citas que aparecen anotadas en la agenda de Javier. Y bueno, pues un día de esos llama al psiquiatra para decirle, pues que, o sea, la llama a ella, el psiquiatra, para decirle que no ha asistido a la cita. Y ella, pues le da largas, o sea que vamos, ella está en atención psiquiátrica. A ella que le había costado mucho dejar la medicación que tomaba antes y pues claro, no quiere volver a tomarla, pero como se siente fatal, pues está también pues en paranoia. O sea, esta es una persona pues con muchas paranoias. No para de soñar con Javier, algunos sueños hiperrealistas
Y bueno, pues se pasa toda una semana sin salir de casa y cuando sale ¿a dónde va, señores? Pues ni más ni menos que al Corte Inglés, donde trabajaba Chelo, la novia de Javier, se pone a fisgonear. Y como es diciembre, pues está petado de gente y casi le entra un ataque de ansiedad. Se pone a recorrer todos los departamentos allí del Corte Inglés y al final la ve en el departamento en la sección de juguetería y papelería. Atiende a una cola interminable de padres y abuelos que llevan kilos de lapiceros de colores, sobres con postales, cajas semitransparentes de las que asoman monigotes de acción o muñecas de aspecto inquietantemente humano. Cobra sin mirar a los clientes, con una chaqueta enorme sobre su uniforme, tal vez de Javier, y el pelo cayendo sin gracia sobre la tela. La miro, intento descubrir en esos gestos toda la información que desconozco. Cogí una muñeca, la cobra. Tal vez cuando llegaba a casa veían abrazados una película de los años 50 de las que a él tanto le gustaban. ¿Vivían juntos? Cobra una caja de 24 lápices. Tal vez no. Pasaba demasiado tiempo hablando conmigo o enchufado al Steam. Cobra un juego de mesa a una familia completa. ¿Qué tenían en común? ¿Le gustará leer como él? ¿La música? ¿El teatro? Sí, tal vez sea el teatro. A menudo decía que se iba a ver tal o cual obra y no me escribía en horas. ¿Iría con ella? ¿Hacían juntos esos análisis que luego me contaba? Se echa hacia atrás el pelo antes de cobrar a los siguientes. Está harta. Pero Javier no podía ser feliz, ¿no? Si no, ¿por qué hacer eso? Me quedo observándola sin que la cola descienda por muchos artículos que cobre. Siempre llegan más, más, más y más. Siempre hay alguien que necesita una goma, un juego de mesa, un cuaderno sobrepreciado. Trato de adivinar en sus gestos esas cosas de Javier que conozco, su dejadez para comer, su gusto por el esquí, el placer culpable de cuarto milenio, sobre todo su manera de hablar, la que imagino que sería su forma de moverse, esas frases que aún me suenan en la cabeza cuando hablo con él en silencio. Las parejas cogen la adicción y las manías de su acompañante. A lo mejor sonríen igual, canturrean la misma canción en los momentos inanes. Estoy en la cola con una postal de un gato rodeado de regalos, a solo 3 puestos de distancia de que me cobren. ¿Sabrá quién soy? Aunque haya mirado mi perfil en WhatsApp, salgo de espaldas en mi fotografía. Pero si ha leído la conversación, quizás sí ha visto otras imágenes. No te des tanta importancia, Sara, dice la voz de Alba en mi cabeza, justo cuando estoy a punto de marcharme. Me adelanto para pagar. Pero no, no sabe quién es, no la reconoce. Y vuelve a casa con un deseo, con una necesidad, pues de hablar con alguien. Pero claro, Alba no está y Diego no coge. O sea que no tiene gente, se da cuenta de que no tiene absolutamente gente, ha roto relación con todos sus amigos de Zaragoza, porque ella es de Zaragoza, y en Madrid pues estaba demasiado encerrada en sí misma como para hacer nuevos amigos. Alba además pensaba que le iba a presentar a gente, pero no le ha presentado absolutamente a nadie, y total que desesperada llama a su madre y tampoco le coge. Así que lo que hace es quedarse esperando a su compañera para que regrese y no regresa hasta las 11 de la noche. Entonces le pide en ese momento ayuda para descifrar una anotación que no entiende en la agenda de Javier, porque claro, no ha parado de mirar la agenda de Javier. O sea que ella sigue, dale que te pego con el monotema. Bueno, pues al final entre las dos llegan a la conclusión de que podría ser una palabra alemana, sin Schlossen, y bueno, pues como está un poco agradecida de que le haya ayudado, se queda oyéndola disertar pues, sobre tonterías, pero claro, es que no la soporta, es inaguantable. O sea que estaba esperándola porque estaba desesperada y cuando está 5 minutos con ella, pues ya no la puede soportar. Y bueno, piensa hasta en poner una excusa y largarse a su cuarto, pero bueno, pues gracias a Dios se salva la que se va, entonces queda como una reina y luego ya pues se va ella a su cuarto a buscar la palabra en el ordenador. Y bueno, pues el resultado la lleva a un videojuego de los años 80 que se llama Polybius, que decían que absorbía las mentes de los que participaban en ese juego, o sea, vamos, conspiranoia total. Pero ella duda de que Javier, aparte de ver Cuarto Milenio para reírse, pues que fuese un conspiranoio, un coico. De todas formas, pues ella sigue leyendo cositas de conspiración, que si el 11S, que si el Bar España, piti piti. Y luego sigue pues con la acusación de provocar entre jóvenes, la acusación, bueno, con lo mismo que Javier ha hecho, vamos, o sea, ¿entendéis, no? O sea, Javier se tira por la ventana y entonces ella sigue con esta acusación que hay en el videojuego de que los jóvenes acaben haciendo esto precisamente por él. También pasaba con algo de Pokémon en su primera versión. Bueno, pues piensa que son tonterías, pero ella acaba descargándose un simulador del Polybius este, aunque luego dice, a ver, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, ¿me estoy descargando esto? ¿Estoy como una chota? No, y lo borra, ¿no? Tiene destellos de razón y en ellos se repite que tiene que dejar esa búsqueda inútil, vamos, que debe de pasar página, que qué coño está haciendo con su vida. A clase esos días no vuelve, está haciendo un posgrado de arte y de cultura, que además considera estúpido, porque claro, esta mujer es así, que se apuntó un poquito por hacer algo, pero claro, que es que no consigue apartar de su cabeza los pensamientos de Javier y todo lo que le rodea. O sea, está ahí en plan hámster dando vueltitas a la rueda.
Su madre pues la llama por teléfono recordándole que es su cumpleaños, o sea, el cumpleaños de su madre y que no le ha llamado. Le pregunta cuándo va a ir a Zaragoza y bueno, pues ella se excusa un poquito por lo del cumpleaños y de lo de volver a Zaragoza, bueno, o sea, no quiere pensarlo ni muerta, no quiere aguantar las preguntas de su madre, tampoco quiere ver que la vea está tomando ansiolíticos todo el día, tampoco se quiere cruzar allí en Zaragoza con nadie que la conozca y sepa lo que le pasó cuando vivía allí, y esto no lo sabemos de momento. Bueno, vamos, que ella quiere estar sola. Piensa que ya irá a casa en Navidad. Y bueno, entre Orfidal y Orfidal, a las 4 de la mañana, abre un hilo de Reddit sobre el juego este Polybius famoso y bueno, y cuenta allí, ¿no? Abre el hilo y pone un mensaje y cuenta detalladamente todo lo que le sucedió a Javier. Y entonces recibe un mensaje que le indica un sitio web donde se hablan de esos temas. Y bueno, pues busca en Google y allí pues empieza a leer infinidad de mensajes y tal, y se despierta pues con la cabeza botargada, pero claro, o sea, después de estar toda la noche leyendo, se levanta con la cabeza botargada y hasta arriba, y lo primero que hace es otra vez ir a Reddit a ver si tiene mensajes, o sea, en fin. Mientras, claro, aguanta una reprimenda de Alba que le dice pues que le toca limpiar, que no lo ha hecho, que tiene que comprar café y bueno, todas esas cositas de las convivencias en común. Bueno, pues abre Tinder y empieza a hablar y a hacer match pues con unos tíos y con otros, un poco a lo loco. En realidad, pues ha vuelto a las andadas, porque se la desinstaló cuando comenzó a hablar con Javier, pero ya está otra vez de vuelta. Bueno, pues todos los que le han dado super like pues son señores decepcionantes en todos los sentidos, y los que a ella le interesan pues no la devuelven el match, bueno, o sea, en los rollos estos de Tinder. Se obliga a no revisitar sus conversaciones con Javier, claro, que están al fondito de todo, así que se pone pues a revisar sus otras redes sociales y vuelve a abrir Reddit, aunque sin esperanza, mientras habla por Tinder con un tal, con un tipo, vamos, que le importa realmente un pimiento si no llega a ser, porque una de las constataciones de Reddit hace referencia a la Deep Web. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella, como no tiene ni idea de entrar en la Deep Web, y el Mario este con el que está hablando ahí en Tinder sí, pues le invita a su casa, que vaya a su casa, pues tal, pues, para ayudarle a entrar en la Deep Web. Bueno, pues resulta que el pavo tiene ascendencia búlgara. A él esto de ir pues eso, de entrar en ordenadores y meterse ahí en esas mierdas le parece un planazo al tipo este, porque se mueve por ahí como pez en el agua. Pero claro, el tema que le interesa a Saran a él no le interesa tanto, porque él quiere, pues yo que sé, a él le gustan los vídeos macabros de ejecuciones y de tortura animal, o sea, vaya personajes, Dios mío. Claro, con estas cosas a Sara empieza un poquito a entrarle el miedo, porque resulta que está en casa con un pavo que casi mide 1,90 y que tiene estos gustos tan maravillosos, ¿no? Y cuando llega la hora de dormir y él pretende algo más, ella un poquito le para los pies, porque claro, le ha dicho, como él era de fuera de Madrid, él dijo, bueno, voy, pero me quedo en tu casa a dormir. Y ella le dijo que sí, claro, pero luego viendo este percal, pues se acojona. Pero bueno, como ya le para un poquito los pies, parece que acepta. Pero claro, como Sara se ha tomado sus raciones dobles y triples de Orfidal, de ansiolítico, pues no sabe lo que él puede hacer con ella, ¿sabes? En el nivel de inconsciencia. Pero es que está tan pasota que le da exactamente igual y ya está. Se queda dormida con él ahí al lado y punto. Y a la mañana siguiente, pues cuando él se va, ella vuelve otra vez al ordenador, entra en el hilo de otro juego que inducía a las personas a acabar con su vida. Era un hilo que hablaba de este juego que se llama El Lamento de Orión. Y bueno, pues para saber si Javier jugaba a ese juego, recuerda que en la tumba le metieron la Game Boy, o sea, junto con la agenda que esta robó, o sea, que se dirige al cementerio, o sea, hasta como una puñetera chota, o sea, quería hacer ahí cualquier locura, pero allí se encuentran con su madre, que le comenta, pues un poquito sí que el pasado friki con los videojuegos de Javier, o sea, que sí que era un poquito friki, pero le dice que al final no le metieron la Game Boy, que se la quedó ella. Bueno, pues entonces Sara le pide a la madre el teléfono, por si acaso, pueden verse en alguna otra ocasión, y ya está, y se van. Regresa a casa, sigue leyendo mensajes, y hay uno pues de un tal Fabricio Canturelli que lleva años investigando el tema este de los videojuegos, de la música de Pueblo La Banda y de todas estas cositas que inducen a las personas, ¿sabes?, a no tener deseo ni ganas por nada. Entonces él lo entiende como mecanismos de control y le lleva a una organización paramasónica llamada los Escorpiones. Y claro, uno de los símbolos también de esta organización es el 3 invertido, que también ella vio varias veces escrito en la agenda de Javier. Bueno, pues para poder contestarle tiene que cumplir una serie de requisitos, pero cuando lo hace,
él le manda un artículo de un profesor americano que ha tratado el tema en profundidad y lo ha tratado pues como lo que el profesor veía que era, pues un poco leyenda urbana, ¿no? Que una leyenda urbana que habla de una conspiración mundial de acondicionamiento mental mediante los videojuegos. Bueno, pues lo lee todo el artículo este y luego pues le escribe a Fabricio por WhatsApp. Fabricio le contesta súper rápido y bueno, ya hablan del tema. Y bueno, pues le parece un tipo que es sensato, más tirando un poquito a intelectual de izquierdas que a conspiranoico. El del jueguito este del lamento de Orión lo que le interesa es la posibilidad de calma y de iluminación que dicen que también puede tener. Y bueno, pues termina la conversación, ella intenta dormir y acaba pues con una pesadilla que tiene recurrente, que es ella clavándose a sí misma un cuchillo y llamando a alguien antes de desangrarse. Bueno, pues se despierta sobresaltada, son las 4 de la mañana y ve que hay en el WhatsApp un mensaje de Fabricio sin contestar y le contesta y él está online, porque bueno, claro, esta gente pues que no tiene otra cosa que hacer que estar ahí. Y bueno, pues el Fabricio este le dice que, bueno, que si está muy mal y tal y quiere que la llame, pues que la llama y si no, pues que puede seguir un poco chateando hasta que se tranquilice, ¿no? Y ella opta un poquito por la segunda opción porque no quiere despertar a Alba, hablar y después, bueno, pues al final pasan los días y decide que no va a ir a casa en Navidad porque, bueno, se siente fatal. Bueno, su madre se enfada a vida a muerte, claro, porque encima que no vaya en Navidad ya es la leche. Y se queda sola en el piso, pues con sus paranoias, con sus conversaciones con Fabricio sobre el grupillo este de los escorpiones y tal. Bueno, pues según Fabricio, utilizarían los escorpiones la industria del entretenimiento para enloquecer a los usuarios y para luego atiborrarles a pastillas. Esa es un poquito su tesis. Bueno, pues empiezan a pasar las semanas, siguen conversando, intercambiando pues, cositas en los perfiles de Facebook y se convierte en la única persona pues, con la que habla. O sea, de hecho, a Diego le ha dejado de lado a su amigo, ya sabéis, el del cortometraje, y está un poco pasando de él y él está enfadado, claro. Alba regresó después de Reyes. Y nada, ella siguió sin salir de la habitación, a veces leyendo, a veces jugando, hablando con el Fabricio este, pues hasta que recibe una llamada de su madre el 14 de febrero, Día de los Enamorados, y ella se queda pasmada porque no puede entender que haya pasado tantísimo tiempo ahí sin salir de la habitación, tumbada en su cama y sin hacer absolutamente nada. O sea, una vida maravillosa de esta gente, que no sé para qué quiere este videojuego de la anedonia si ya están un poquito en esta situación, pero bueno. Y hasta aquí puedo leer, lo dejo en el capítulo 3. Seguid vosotras y espero que os guste. Hasta la próxima.